Amén. Muy bien, iglesia, pues que el Señor les bendiga. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. El compartir la palabra de Dios siempre es una bendición, un honor. Y bueno, pues agradecemos, como dice mi esposa, a los pastores Treviño la confianza que nos han dado. Son amigos de muchos años. Estamos aquí en esta preciosa red Mundo de Fe de hace más de 25 años, ¿verdad? Sirviendo en la Ciudad de México, la iglesia donde estamos trabajando. Y yo creo que Dios está actuando en cada lugar, en cada país, en cada ciudad. Y bueno, pues venimos también, venimos al evento de Eclesia que estuvo aquí en Mundo de Fe con el pastor Tim y aprovechamos, ¿verdad?, para estar aquí, conocer este lugar y oramos y creemos que Dios les dará un lugar propio, amén, porque Dios tiene propósito. Así que, pues vamos a venir a la palabra del Señor. Yo quiero invitarte para que podamos orar, para que podamos pedir al Señor que Él nos bendiga. Yo he estado en la iglesia por casi un año. He estado compartiendo todos los miércoles sobre la vida de David, ¿no? A veces tomo series largas. La vida de David yo sé que es muy conocida por muchos de nosotros, pero lo que hoy quiero compartirte es un momento muy oscuro, muy complicado que pasó David en su vida. Como padre, porque recordemos que David pues finalmente fue un hombre que amó al Señor, era un siervo del Señor, era un salmista, amaba al Señor, pero como todos nosotros, David tuvo también defectos, tuvo errores. Conocemos los más famosos, ¿verdad? Sin embargo, también yo puedo alcanzar a ver que David como padre no hizo correctamente lo que tenía que hacer. Aunque sí encontramos que él enseñó a uno de sus hijos, por ejemplo, a Salomón, dice la palabra que Salomón mismo lo dice en Proverbios, mi padre me enseñaba, mi padre me enseñaba la palabra, pero no lo hizo con todos sus hijos. Entonces vamos a orar, yo quiero que oremos y vamos a entrar en el tema de hoy. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia, podemos adorarte, podemos hoy venir para recibir también una palabra que bendiga nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tú traigas a mi mente, a mi corazón, Señor, las palabras adecuadas y que hoy podamos entender y aprender, como dice tu escritura, Señor, las cosas que fueron escritas están ahí para nuestro ejemplo, para no hacer lo que otros hicieron mal, pero también para hacer lo que es de ejemplo para nosotros. Y que podamos mirarnos en un espejo, que podamos crecer en el ejemplo de otros y que así sea esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirte que abres tu Biblia en segundo libro de Samuel, en el capítulo número 13. Segundo de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer la historia porque sí es muy importante entender esta historia. Yo te pido que pongas toda tu atención en esta historia que vamos a ver al final que tiene que ver David aquí, porque realmente es la historia de uno de los hijos o varios de los hijos de David, específicamente de Amnón, uno de los hijos de David, Tamar y Absalón también. Pero vamos entonces a entrar en acción. Segundo de Samuel, te decía capítulo 13, versículo 1, dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella, de su media hermana. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Y cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. O sea, ellos eran medios hermanos, ¿verdad? Amnón y Tamar, hijos del mismo padre que era David, pero madres diferentes, ellos eran medios hermanos. Entonces dice el versículo
5, bien dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer, vuelve a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir para prepararte algo de comer, y dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida. Y mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Y cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla, y mientras preparaba la masa, luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron, y entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Y de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le dijo. No, no, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es peor que lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Y así que el sirviente la sacó, cerró la puerta de detrás de ella, y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Y su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto. Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón, y cuando el rey David se enteró, y este es un punto interesante, fíjate lo que David hace cuando se entera de esta tragedia. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Es lo único que David hizo. Se enojó mucho. Y Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Y esta es una de las historias que yo creo son de las historias más trágicas en la vida de David, de abuso sexual de parte de uno de los hijos de David. Ahora, vamos a entrar en contexto. Porque Amnón, que es hijo de David, de alguna manera hace lo mismo que David había hecho tiempo atrás. O sea, de alguna manera David como rey, David como hombre, tuvo un problema sexual. Tuvo un problema que de alguna manera, aunque él pecó con Betsabé, y conocemos la historia, y no fue como tal un abuso, pero sí hubo un abuso de autoridad. O sea, David utilizó su autoridad, lo que él era como rey, para satisfacer su deseo sexual, su ego y su pecado. Y David avanzó, ¿verdad? Porque no solamente tuvo relaciones con Betsabé, conocemos la historia, mató al esposo, a Urías, ocultó el pecado, y todos conocemos esta historia. Pero los hijos, en este caso uno de ellos, Amnón, repite lo mismo que el padre. Ahora, él lo hace, por supuesto, de manera cobarde y de manera violenta, porque él abusa sexualmente de su media hermana, la menosprecia, la humilla, y no le importa lo que sucede. De hecho, David oculta el pecado, el hijo
no le importó. El hijo simplemente no le interesó que todos se enteraran, que todos lo hicieran. Ahora, yo creo que Amnón, como los demás hijos, Absalón y todos los hijos de David, habían visto el comportamiento de su padre David. Y esto es un punto importante, porque de alguna manera nosotros como padres somos responsables de dar ejemplo a nuestros hijos. Hay un pensamiento que en una ocasión leí y me gustó y quiero compartírtelo, y dice de la siguiente manera: lo que los padres permiten con moderación, los hijos lo justifican con exceso. Lo voy a repetir. Lo que los padres permiten con moderación, los hijos lo justifican con exceso. Ahora, vemos aquí hay una maldición. Vemos aquí hay una línea clara en donde David, si bien es cierto, la Escritura nos habla, ¿verdad?, que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo del padre, pero hay una maldición, hay una vulnerabilidad. Cuando yo hablo de una maldición, hablo de esa vulnerabilidad de carácter, ¿no? Dios nos ha creado físicamente, anímicamente y espiritualmente, y a veces está esa herencia, ¿no? Físicamente es muy fácil identificarlo cuando a veces nace tu hijo o tus hijos y dicen, mira, se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al abuelo, los rasgos físicos, el cabello, el color de piel. Y a veces también anímicamente viene esa línea, ¿verdad? Donde dice, tiene el carácter del papá, tiene el carácter del abuelo, ¿no? Y hasta camina igual. Nadie le enseña al hijo, simplemente es algo que traes porque es una herencia física, una herencia anímica de carácter, pero espiritualmente también hay esa vulnerabilidad. Y a veces nosotros encontramos que así sucede. De alguna manera, a veces el padre tiene problemas en su vida, ¿no? A lo mejor alcoholismo, y el hijo también tiene problemas de alcoholismo, solo que es más acrecentado. A lo mejor el padre empezó con problemas de alcoholismo cuando tenía 20, 25 años, el hijo a los 15 años. Y eso se llama en la Escritura maldición generacional. Son maldiciones que vienen de generación en generación. Quiere decir que eres vulnerable, que de alguna manera hay una situación en tu vida que tú tienes que cuidar. Ahora, lo que nosotros podemos ver es cómo Amnón, el hijo de David, va a cometer un grave pecado, una situación muy complicada, pero de alguna manera él también lo vio en su padre. Ahora, en Cristo Jesús yo sé que nosotros rompemos toda maldición. Y como padres debemos de pedir al Señor que Él nos ayude a caminar en integridad, que Él nos ayude a caminar haciendo la voluntad de Dios, porque papá, mamá, tu hijo te ve, tu hijo te oye, tu hijo te observa, y lo que tú permites, Él lo aprende. Y aparte hay una vulnerabilidad. Entonces yo como padre debo de cuidar mi vida. Ahora, es importante entender este contexto, porque David no nos dice cuánto tiempo pasó, pero él había caído en una debilidad en su vida personal. Ahora vemos a un hombre, a un joven, que es su hijo, Amnón, que está a punto de cometer una de las aberraciones más fuertes, ¿verdad? Abusar sexualmente, violar a su media hermana Tamar. Entonces yo quiero hablarte sobre este contexto. Entonces vemos cómo Amnón, que fue, y yo le he puesto así en mis apuntes, un abusador sexual, un depredador que destruyó la vida de una joven solo por sus pasiones, pero desafortunadamente no tuvo un padre que le pusiera límites. Y el padre era David. Ahora, quiero que podamos entrar a la historia y quiero que veamos las características de este hombre Amnón. Y quiero que podamos hoy aprender una gran lección en este tema. Porque características de un abusador sexual, en este caso Amnón, es un hombre que regularmente son hombres que planean muy bien su fechoría. Me voy a meter en un terreno complicado, pero yo creo que es importante entenderlo como hijos de Dios. Un hombre que elige a su víctima, que normalmente buscan personas vulnerables e indefensas. Y la Biblia dice
que Amnón se enamoró de su media hermana. Dice que estaba angustiado hasta enfermarse. Esto es interesante, porque la pregunta es, ¿de verdad Amnón estaba enamorado de su media hermana? ¿O era solamente pasión? Y eso es algo que debemos entender, sobre todo porque hoy en día se confunde, ¿verdad? Esa palabra, pasión por un amor genuino. Pareciera que es lo mismo, pero el verdadero amor no es egoísta, el verdadero amor no manipula, mucho menos te enfermas de amor, ¿no? O sea, ese tema, digo, no es el tema de hoy, pero esa situación donde a veces, y yo veo jóvenes aquí, ¿verdad? Donde es que estoy tan enamorado y es que me enfermo de amor. No, no, no. O sea, el amor es maravilloso, pero en el contexto cuando el amor te hace florecer. Amnón es un hombre que lo único que quiere es satisfacer sus necesidades sexuales, y cuando eso es lo más importante en una relación, eso no es amor, eso es pasión y eso es carnalidad. Y tenemos que entenderlo. El amor enfermo, ¿verdad? Ese amor que Amnón tiene es un amor que más bien es una pasión, que no entiende razones, que está revestido de egoísmo y de interés. Es el hambre de la fiera por alcanzar la presa que no tiene nombre y solo quiere satisfacerse. Por eso, señoritas, ¿verdad? Y si hay aquí jovencitas, deben de aprender y deben de entender lo que es el verdadero amor. Porque el verdadero amor no es pasión. Ahora, vemos nosotros cómo Amnón parece que está enamorado, pero en realidad es una pasión desordenada. Es un deseo profundo de tomar a su media hermana al precio que sea. Ahora, Amnón se alimenta de otros que son como él. Y esa es una característica de alguien que tiene problemas en su vida sexual, ¿verdad? En este caso, él se encuentra con un amigo que se llamaba Jonadab, dice que era muy astuto. O sea, su amigo de Amnón, es interesante cómo lo menciona cuando Amnón le dice, ay, es que estoy tan enamorado de mi media hermana. Y mira, Jonadab sabe lo que quiere Amnón. Ahora, su amigo no cuestionó su deshonestidad, sino que le facilitó el camino dándole un consejo perverso, mentiroso y ventajoso para tener a su hermana cerca de él. Y este joven, ¿verdad? Jonadab, simplemente en lugar de ser alguien que sea una buena amistad, o a lo mejor si hubiera sido un buen amigo con valores, con principios, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Pero más bien le enseñó el camino, le dijo lo que tenía que hacer. Entonces le dijo, mira, hazte el enfermo, mira, pide que venga tu hermana y que te haga de comer y pídele a tu papá el rey. Y entonces cuando aquí la tengas, toda la mesa está puesta. Entonces él tiene el plan para estar a solas. Y sabes, hablando acerca de lo que es un abusador sexual. En primer lugar, como te decía, un abusador sexual va a planear a quién va a atacar o a quién va a perjudicar. Número 2, ese abusador sexual escucha y se alimenta de otros que son como él. Busca historias, ve pornografía, hace cosas equivocadas, busca oportunidades, pretextos, hace planes para tener a la víctima cerca de él. Por eso, hermano, cuando este tema es tan delicado, pero como pastor lo hemos vivido muchas veces. Y siempre que hay un tema de abuso sexual, siempre hay detrás de todo esto un plan del abusador. No es que se da sin querer. Por esa razón, papá, mamá, siempre debemos cuidar a nuestros hijos. Siempre. Siempre. Porque esto no sale de la noche a la mañana. Cuando un joven incluso quiere aprovecharse de una señorita, hay un plan. Te invito, mira, qué coincidencia, estamos solos. Ay, llegamos aquí, no sabía, pero hay un plan.
Ese plan es claro, ese plan está ahí, y a veces la persona que quiere sobrepasarse o rebasar las líneas ya lo ha pensado y lo está planeando. Entonces vemos cómo Amnón simplemente está ahí con el plan. No solamente ya es su deseo egoísta, ahora tiene el plan. Número 3, el abusador sexual normalmente se va a aprovechar de la confianza de otros. Y este es un punto importante, porque es ahí donde está su mayor coartada de la persona que se va a aprovechar. Se aprovecha de la confianza. Es decir, Amnón se va a aprovechar de la confianza de su padre, porque cuando su padre lo va a visitar, porque según está enfermo, simplemente le pide algo, le dice: papá, te pido que mi hermana venga a visitarme. Me encanta cómo guisa, me encanta que me haga, no sé, tamales, ¿verdad? Y quiero que me haga de comer. O un caldito de pollo, ¿no? Porque estaba enfermo. Y Amnón se finge enfermo. De tal manera que él abusa de la confianza, que David no tiene idea, su hermana tampoco tiene idea. Y hablando acerca de lo que es el abuso sexual, la mayoría de los abusos sexuales son de gente que se tiene confianza. Sucede tantas veces. Es que se trata de la gente más cercana, amigos, padrastros, tíos, hermanos mayores. El abuso sexual es una realidad en nuestra sociedad. Y como iglesia nosotros tenemos que hablar de este tema. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que entender que en Cristo, si hemos sido víctimas de ello, podemos romperlo, pero tenemos que proteger a nuestras familias y a nuestros hijos. Entonces hay patrones muy claros del abusador. Y el abusador siempre se va a aprovechar de la confianza que se le tiene. Yo sé que cada uno de nosotros deberemos de tener ese discernimiento, pero jamás, papá, mamá, tengas confianza de alguien, ¿verdad? Y dejes a tus hijos con cualquiera. Es un tema importante. Te quiero platicar que aún en nuestra propia familia Dios nos dio la bendición de tener 2 hijos. Y nuestra hija, cuando era niña, tendría 3 años. En casa, por poco sucede esto. Y fue algo que era alguien no de la familia, era alguien de la iglesia en quien teníamos confianza. Y de repente mi hija está en uno de los cuartos y siente un empuje de parte del Espíritu y le dice: ve a ver a Joana. Y cuando mi esposa va a ver a mi hija, este joven estaba empezando a querer hacer algo malo. Cuando mi esposa lo ve, inmediatamente se dio cuenta de la intención de este joven. Esto sucede tantas veces. Y a veces nosotros como padres no lo consideramos. Pero, ¿sabes? El abuso sexual viene de gente a quien se le tiene confianza. Y nosotros vemos cómo aún en el caso de David nunca imaginó lo que su hijo iba a hacer. ¿Cuántas veces hemos oído historias donde alguien que ha sido abusado dice: es que mi tío, es que alguien cercano, ¿estás loco? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? No se puede creer. Pero vemos aquí el caso real que está sucediendo en la familia de David. Y vemos nosotros otra característica del abuso sexual, que normalmente viene con violencia, con fuerza, con amenaza. Porque entonces cuando llega Tamar a la casa de Amnón, dice la palabra de Dios que entonces ella va a ayudar a su hermano, le va a dar de comer, y cuando Amnón le pide, ¿verdad?, que tenga relaciones con él, ella se niega. Entonces la forzó. Incluso ella, dice la escritura, que le dijo: no, hermano mío, o sea, vamos a casarnos, pide mi mano, hazlo bien. El rey no te va a negar, o mi padre no te va a negar. Y normalmente esto sucede, que viene la fuerza, viene la violencia, y eso es parte de lo que es un abuso sexual. Ahora, como te decía en un principio, dice la Biblia que Amnón estaba enfermo de amor. No era un amor genuino. ¿Y cómo saber cuando el amor es enfermo?
cuando el amor genuino no sabe esperar, cuando el amor genuino no sabe escuchar, cuando el amor genuino, ¿verdad?, impide que realmente podamos hacerlo de la manera correcta. Dice la palabra, pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Y es el momento donde Amnón cumple su meta y destruye la vida de una joven. Por una pasión, por no respetar, simplemente por llevar a cabo en su mente, en su corazón, ¿verdad?, lo que eran sus pasiones. Tamar, esta mujer, vemos nosotros cómo finalmente ella es abusada. Ahora muchos dirán, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no dijo nada? Aunque sí le dijo a su hermano, ¿no?, que no lo hiciera, pero simplemente vemos cómo ella caminó en una situación difícil. Y como te decía hace unos minutos, este es un tema que nosotros debemos de cuidar y debemos de hablar dentro de la iglesia. ¿Sabes? Hay miles y hay estadísticas. Hay miles de niños y jóvenes que han sido abusados incluso por clérigos en las iglesias. Y a veces no se habla de ello. Pero nosotros como padres somos responsables de cuidar a nuestras familias y aprender de este ejemplo. Porque Amnón para mí representa, querida iglesia, un hombre egoísta, un hombre que tiene un plan y normalmente siempre ellos van a caminar con esa ventaja de abusar de la confianza. Ahora vemos nosotros cómo este hombre, ¿verdad?, Amnón, destruye la vida de esta joven, de su hermana. Porque el abusador sexual siempre va a destruir la vida de una persona. El abuso sexual te quiebra por dentro. El abuso sexual te destruye. Y en un principio no sabes qué está sucediendo. Y nos ha tocado ministrar como pastores muchas veces estos temas. Y son temas que tenemos que venir a Cristo y entregárselo al Señor y dejar que sea Dios el que traiga sanidad a nuestros corazones. Pero son temas que tenemos que entender. Porque en el caso de David, él nunca pensó que fuera a suceder ahora con sus hijos. Él lo cometió y la maldición caminó hacia sus hijos. Y ese es el patrón que hay. Porque lo que en un principio a veces el niño es víctima de un abuso sexual, cuando no hay sanidad se convierte en victimario. Y eso destruye la vida. Entonces nosotros encontramos cómo ahora Amnón ha destruido la vida de su hermana. Dice en estos versículos, en el versículo 15, dice, y luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio, fíjate cómo lo dice la versión 60, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Porque cuando no hay un amor genuino y la pasión se confunde con el amor, solamente vas a usar a la persona y te va a dejar un vacío en el corazón. El verdadero amor te hace florecer, el verdadero amor espera, el verdadero amor te lleva a amar genuinamente. Y por esa razón vemos a un hombre como Amnón, que ahora no solamente la aborrece, sino también la rechaza. Y entonces dice que se fuera. Y le dijo, vete de aquí. Versículo número 16, y ella le respondió, le dijo, levántate y vete. Y entonces ella dijo,
no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado, escucha bien, que le servía, le dijo, échame a esta, ya no es la que ama, ¿verdad? Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y ese es el momento donde Amnón simplemente cumple lo que tiene en tu corazón, en su corazón. Ahora, a Amnón no le interesa que todos se enteren, porque todos se enteraron. Seguramente él era uno de los hijos de David, era un príncipe, tenía servidores. En el palacio seguramente la gente se enteró, la gente lo escuchó, la gente lo vio y a él no le importó. Pero lo más tremendo de esto es que aun cuando llegó a oídos de David, David no hace nada. David no hace nada. Cuando oye que lo que hizo su hijo, lo único que dice la Biblia es que David se enojó mucho y no hizo nada. Ante una tragedia que está sucediendo, ante una situación que está pasando, y por esa razón nosotros tenemos que aprender esta lección. Porque David se queda callado. Ahora, su hermano Absalón que era el hermano directo, porque esta mujer Tamar y Amnón eran hermanos de la misma madre, ¿verdad? Años después, 2 años más adelante, va a matar a Amnón. Se venga de lo que le hizo a su media hermana. Pero David no hace nada. Simplemente él no actuó. Y nosotros como padres podemos aprender aquí una gran lección. Somos responsables de tomar acciones en nuestra familia. Somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Somos responsables de proteger. Y si a lo mejor estas maldiciones han sucedido, nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús para que eso no suceda en las siguientes generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos responsables. Cosa que David no hizo. Aunque Tamar dice que tomó ceniza, esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa porque tenía una ropa de colores, ¿verdad? Que hablaba de su virginidad y se fue gritando. Y David no hace nada. Lo único que hace es enojarse. Recuerdo una historia que le platicaron a mi esposa hace algunos meses. Una mujer que tendría 60 años. Y ella recuerda, porque estaba siendo ministrada, que siendo niña fue abusada sexualmente. Y fue abusada sexualmente por un tío, el tío amado de la familia. El tío que todos querían, el tío que todos, de hecho su papá tenía varios departamentos y el tío vivía en uno de los departamentos. No estaba casado, pero esta niña, cuando era niña, ¿verdad? Sufrió esta tragedia en su vida. Y cuando fue creciendo, se lo dijo a su mamá. Y su mamá le escuchó y no supo qué hacer. Porque cuando pasa esto es una situación muy complicada. Pero entonces le dijo, ok hija, yo lo voy a hablar con tu papá. Y entonces ella recuerda que un día su papá les dijo a toda la familia, ¿saben qué, hijos? Se van a ir de vacaciones con su mamá y los mandó a algún lugar de vacaciones. Yo no puedo ir, yo tengo que trabajar. Te estoy hablando de esta historia de hace más de 50 años en la Ciudad de México. Me voy a ir. Y entonces cuando él se quedó solo, porque él se enteró, él subió con su hermano y él golpeó a su hermano y le sacó todas las cosas del departamento y le dijo, tú abusaste de la confianza que te dimos. Porque me acabo de enterar lo que tú has hecho a mi hija y has destruido la vida de mi hija. Nunca más te quiero volver a ver en esta casa. Lo corrió, ella cuenta que le sacó todas sus cosas y cuando ellos llegaron, el tío ya no estaba ahí.
Ahora, bien o mal, simplemente fue un hombre que a su manera protegió a su familia. Protegió, y esa marca de hace 50 años, 55 años, que esta hermana que hoy tiene esa edad, estaba siendo ministrada en su corazón por esa situación en su vida. Vemos nosotros cómo desafortunadamente aquí hay muchas enseñanzas que podemos adquirir. A un padre que no hace nada, a un abusador sexual que se aprovecha, y ya te dije algunos puntos que finalmente va a destruir la vida de una joven. Y una joven que finalmente pierde su propósito porque no volvemos a saber nada de ella. Ahora, ¿por qué David no actúa? Y quiero leerte algo que cuando estaba estudiando lo pude extraer de un libro y te lo voy a leer tal cual lo anoté. Cuando la estructura de poder institucional ha perdido su brújula moral, los abusadores reciben un tirón de orejas, mientras la víctima sufre de vergüenza. Debido a que el rey David había renunciado a la autoridad moral en su familia después de su fracaso con Betsabé, aunque estaba furioso con Amnón, sintió que no podía proceder con un juicio adecuado. También estaba sesgado por su relación personal con Amnón. Por lo tanto, David no hizo nada. David optó por barrer este incidente debajo de la alfombra. No lo abordó correctamente y como resultado, Tamar fue quien pagó el precio, refugiándose en la casa del único hombre que parecía dispuesto a compadecerse de su situación, su rebelde hermano Absalón. Porque fue a donde se fue a vivir Tamar. Porque lo único que le aceptó fue Absalón, su hermano, no su padre. David sabía lo que tenía que hacer. Ahora, en la ley estaba claro. Levítico capítulo 20, versículo 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez, y eso habla de tener intimidad, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Pero David no hizo nada. Y tal vez no lo hizo porque él mismo se sentía mal por lo que él había hecho. O no lo hizo simplemente porque no actuó correctamente como un padre responsable. No actuó con justicia. De tal manera que nosotros podemos aprender de esta historia trágica, porque es una historia trágica, de una joven que es destruida en su vida, en sus valores, en su persona, por un hombre que no tiene nada de esto. Y que lo único que quiere es satisfacer sus pasiones, satisfacer sus deseos. El abuso sexual es tan real o tan común, más de lo que nos imaginamos. Pero yo te digo que como padres, incluso como iglesia, somos responsables de proteger a nuestras familias y a nuestros hijos. Y cuando nosotros hemos vivido situaciones así, el único que puede traer sanidad a nuestra vida se llama Jesucristo. Jesús puede cambiar el destino y el propósito de nuestra vida. Porque si bien es cierto, este tipo de situaciones traen dolor y traen quebranto. Y a veces uno no quiere ya recordarlo. Pero Jesús vino para sanarnos, Jesús vino para darnos libertad, Jesús vino para hacer las cosas nuevas. Jesús vino para que nosotros podamos incluso de ese tipo de experiencias tan dolorosas ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otras personas. La iglesia se tiene que convertir y nosotros tenemos que convertirnos en personas que ayudamos al que tiene necesidad. Y son de las cosas que a veces no se hablan. Son de las cosas que a veces se guardan. Son de las cosas que avergüenzan y dan pena el poder exponerlo. Y claro que no se trata de eso, pero se trata de entender cómo la Biblia es clara en cuanto a esta situación. Amnón, como muchas veces sucede, ¿verdad? Como un abusador sexual, como te decía, murió, o su hermano Absalón lo mató 2 años después. Cuando vio la oportunidad, cuando tuvo el momento, fue muerto por su hermano Absalón, por su medio hermano
Absalón. Porque al final este tipo de personas, ¿verdad? Aunque por un tiempo parece que se salen con la suya, no siempre les va a ir tan bien. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tomar el ejemplo de esta historia. Y debemos de aprender de David, que desafortunadamente no tomó acciones. Y la palabra que yo traigo esta tarde para ti es que somos responsables como padres, como madres, de cuidar el hogar, la casa, la familia que Dios nos ha dado. Sobre todo si tú tienes hijos pequeños o jóvenes también. Cuidar, proteger. Porque aunque te estoy hablando de un tema que es difícil tratar, tenemos nosotros que entender que vivimos en un mundo y en una sociedad muy complicada. La inmoralidad sexual se está acrecentando. El pecado sexual es más grande de lo que nos imaginamos. Y nosotros debemos de poner siempre ese cuidado y esa protección en nuestra familia, porque de otra manera eso puede traer destrucción. Y yo quiero que hoy podamos nosotros, ¿verdad?, aprender de esta terrible, trágica historia de la vida del rey David. Yo no sé esta tarde si te puedes identificar con algunos puntos de los que he mencionado. Pero lo que yo puedo aprender como pastor o como padre es decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame a proteger y a cuidar a mi familia. A entender que el amor no es pasión. Y jóvenes, señoritas, cuiden eso en sus vidas. Porque hoy en día hay muchos depredadores, como Amnón, confundiendo el amor con la pasión, con solo satisfacer sus deseos carnales, y no es un amor genuino. Pero cuando tú entiendes lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces podremos caminar seguros. Yo quiero invitarte a que hagamos algo hoy. Yo quiero que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos, porque yo quiero hacer 2 oraciones. Y yo quiero que hoy tú vengas al Señor. Como te decía, a veces este es un tema difícil de hablar, pero es un tema que Jesús nos enseña en su palabra, que Él vino para traer libertad. Él vino para sanar. Él vino para curar. Y si hay heridas en tu corazón, yo quiero invitarte a que te acerques a Él hoy. Yo le diga, Señor, trae sanidad a mi vida. Trae sanidad a mi alma. Dile al Señor esta tarde, Padre, yo vengo para pedirte que traigas sanidad. A lo mejor tú has vivido una situación similar, pero solo es algo entre tú y Dios. Por supuesto que es algo que solo tú puedes hoy venir a Él. Él te conoce, Él te ama, Él te abraza esta tarde. Él te pone en su regazo. Y hoy Él te dice, hijo mío, hija mía, yo te amo. Quiero sanar toda herida. Quiero sanar todo trauma, todo problema en tu corazón. Y quiero recordarte que te amo, que eres especial, que yo tengo un destino y un propósito especial para ti, que yo di mi vida para que tú puedas vivir una vida en abundancia. Incluso hoy Jesús te dice lo que has pasado y lo que has vivido, yo lo quiero usar para glorificar mi nombre. Yo lo quiero usar para que tú seas un instrumento en mis manos y puedas ser de bendición a otros. ¿Sabes? Lo que a veces nosotros no entendemos porque pasó en el propósito divino, Dios tiene
perfectamente claro que Él quiere usarnos para bendecir a otros. Así que si es una situación que tú llegaste a vivir, hoy deja que Él te abrace, hoy deja que Él te tome en su regazo y te recuerde cuánto te ama y cuánto eres especial para Él. Y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Señor Jesús, aquí está mi corazón. Díselo esta tarde. Pero también yo quiero invitarte, papá, mamá, para que hoy podamos mirar hacia nuestras generaciones, para que hoy podamos mirar hacia lo que Dios nos ha dado. Somos responsables de poder proteger nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra casa. Somos responsables de levantarnos y de poder no solamente hacer lo que hay que hacer en la vida, sino también orar, proteger, cuidar, estar alertas, estar atentos de toda situación en este tema. Y yo quiero invitarte para que entonces ahora sí todos nos podamos poner de pie, podamos venir delante del Señor y podamos decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero pedirte que tú traigas sobre mí tu presencia. Hoy digas al Señor: Padre, yo comprometo mi corazón para ser un padre, para ser una madre que voy a proteger y que voy a cuidar a mi familia. Dile al Señor esta tarde: Padre, de verdad, yo te pido que tú me ayudes. Yo te pido que me des sabiduría. Yo te pido que me des dirección. Yo te pido que me des discernimiento. Yo te pido que me enseñes a guiar el corazón de mi familia, de mis hijos, de cuidarlos. Señor, en el nombre de Jesús esta tarde, Señor. Padre, reconocemos que te necesitamos. Señor, no queremos ser conformistas o ser descuidados como en el caso de David, que no hizo nada. Y a lo mejor porque su autoridad moral había ya perdido tanto y no se levantó. Pero hoy aún oro para que en el nombre de Jesús Dios te dé esa autoridad. Porque en Cristo Él nos hace nueva creación. Y que tú puedas levantarte creyendo que Él va a usar tu vida para hacer bendición a tus generaciones, para hacer bendición a tu casa, para hacer bendición a tus hijos, y para que las cosas que Él te ha dado, entonces tú puedas levantarte. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Dile al Señor hoy, clama al Señor esta tarde. Abre tu boca y dile: Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Señor, necesito de ti, Padre. Señor, que podamos ser familias, que podamos ser padres, madres, que podamos bendecir nuestra casa, que podamos bendecir nuestro hogar, proteger a nuestros hijos. Señor, ese es mi compromiso. Señor, ese es para lo cual tú me has llamado. Dios, que yo pueda levantarme. Señor, te pido que el poder de tu presencia hoy sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos nosotros mirar siempre como en un espejo y podemos aprender de las cosas que sucedieron, Señor, y que nosotros podamos tomar la enseñanza, los principios, Señor, que hoy hemos escuchado para cuidar, para proteger, Señor, y para seguir avanzando en el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Te damos gracias esta tarde. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude para poder tener familias bendecidas, familias protegidas, y como padres, como madres, hacer lo que Él nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios por su palabra. Y yo quiero decirle algo esta tarde, hermanos.